para analizar y procesar y sacar conclusiones a partir de la enorme cantidad de información que surge de estas corridas de secuenciamiento de genomas, ¿no? Es importante poder procesar esa información, ensamblarla de una manera inteligible y luego poder comparar siempre con otras secuencias disponibles, con otros genomas disponibles, y a partir de eso ir empezando a sacar conclusiones. La informática es muy amplia, digamos, es un campo que engloba un montón de subdisciplinas, digamos, algunas de ellas muy específicas y muy diferentes entre sí. En particular, lo que ha tenido mucho auge en los últimos años es todo lo relacionado a la genómica y el análisis de secuencias, porque bueno, el secuenciamiento se fue haciendo cada vez más barato y más accesible, y ya estamos prácticamente al borde de comenzar a utilizar el secuenciamiento de genomas en un contexto clínico, ¿no? Todo lo que es el análisis de datos de COVID y hacer eso más bien desde un costado más bien divulgativo, y a través de Twitter luego me llegan muchos pedidos de notas o entrevistas y demás, siempre haciendo análisis de datos de algunos temas que me iban interesando. También hice bastante análisis de datos electorales en un momento y dediqué mucho tiempo y esfuerzo a investigar el tema de las acusaciones de fraude electoral en Bolivia. Hicimos varias notas sobre eso también, fue una experiencia interesante escribir notas, nunca había escrito una nota. Lo hice por suerte con la colaboración de Sol Minoldo, una socióloga de acá de Córdoba que también estaba trabajando el tema, y nos unimos un poco, yo más desde el lado de los datos y ella un poco más del lado político y sociológico, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy interesante y seguimos colaborando hasta el día de hoy, y de hecho ahora hemos escrito algunas notas sobre COVID y demás, también de manera conjunta con Sol. Muchos compañeros también de la facultad o de otras facultades, o de incluso gente que también tuiteaba mucho sobre otros temas, política, otras cosas, que empezó a tuitear, a intentar de alguna manera ir difundiendo información con una buena base científica, ¿no? Yo no soy el único, digamos, en Twitter somos muchos, diría, no sé, 10, 12 científicos que de repente explotaron las cuentas de Twitter y se empezaron a difundir muchísimo, y creo que todos asumen eso con mucha responsabilidad, ¿no? Y la verdad que eso lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Bueno, con la llegada de la pandemia, la verdad que alteré bastante mi esquema normal de trabajo y mi tema de trabajo. Como muchos científicos de CONICET, te diría incluso quizás la mayoría, muchísimos hemos pasado a intentar trabajar sobre la pandemia y posibles y pequeñas soluciones que tengan que ver con nuestro campo de expertise, ¿no? Yo abordé 2 nuevas líneas de trabajo, en particular en lo más duro, digamos, del trabajo académico. Una línea de hacer simulaciones e investigar la posible efectividad de distintos esquemas de rastreo de contactos, ¿sí? Eso por un lado, directamente relacionado a la pandemia. Después, por otro lado, con otros quimioinformáticos, digamos, de la Facultad de Ciencias Químicas, nos pusimos a buscar posibles fármacos que ya estén aprobados que pudieran ser útiles para combatir COVID. Las entrevistas fueron cambiando un poco, ¿no?, con respecto al principio de la pandemia. Creo que los propios periodistas están cada vez más informados, mucho más informados, y pueden transmitir la información de una manera cada vez más precisa y más seria, ¿no? Por lo menos en lo que a mí respecta me da esa impresión. Y se fue tomando, fue como mutando un poco la relación tradicional que uno veía del científico con las noticias o con lo que sale publicado en los medios. Tradicionalmente era entrevista a una persona y se disponía ahí de qué trabajaba esa persona o cuáles eran sus resultados, por qué era importante, qué se dedicaba, etc., y terminaba ahí.
Y ahora se ven un montón de notas donde entrevistan a 7, 8 personas, cada una aportando cosas distintas, datos distintos, complementarios, y muchísima gente, por ejemplo, participando de esta iniciativa de Fabricio Ballarini de Info de la Buena, muchos compañeros de la facultad que participan en estos, por ahí, que algunos esfuerzos que han hecho para hacer fact-checking o para pedir espacio en los medios para que den lugar a réplica. Por supuesto, también sigue habiendo publinotas y cosas por el estilo. Sigue habiendo infomala, pero también veo que en muchos otros lugares está mejorando la calidad de la información. Digamos, hay cuestiones que son muy complejas de abordar, la verdad. Por ahí, cuando se hacen entrevistas, digamos, donde uno resulta, te están grabando, digamos, y luego se transcribe eso a papel, ahí muchas veces hay un problema de que se usan terminologías no exactas, o que te citan literalmente cuando vos estabas queriendo decir otra cosa, ¿no? Hay un problema cuando uno intenta comunicar con conceptos complejos. Muchas veces intenta recurrir a un lenguaje más amigable, más accesible, y a veces cuando eso después te lo ponen literalmente por escrito, te choca un poco, porque no era exactamente eso lo que habías querido decir, ¿no? Está bueno por ahí que no que vos hagas de editor de la nota, pero sí que hagas mucho cuidado en eso, en intentar interpretar lo que uno realmente quiso decir. Uno también obviamente va mejorando su comunicación, se va aprendiendo a comunicar mejor, a ser más conciso, a comunicar más fuertemente las ideas que uno piensa que son centrales a la entrevista. En fin.